Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Ceja, terminal, cejas. Creo que alguien está con el micro. Pura. Ahora sí. Ya. Bien. Hay algo bastante importante que quiero mencionarles. Bueno, me voy a presentar antes que nada. Mi nombre es Cristian Rodrigo Alavés Anginés, como pueden observar en la pantalla. Soy licenciado de informática a partir de julio más o menos de este año. Y bueno, me gusta mucho aprender, me gusta mucho también enseñar. Soy actualmente cursante del Diplomado en Educación Superior justamente por esta razón. Y bueno, vamos a empezar con este mundo muy interesante de las matemáticas detrás del Deep Learning. Vamos a ver sobre cálculo, redes neuronales, diferencia con el Machine Learning, problemas del Deep Learning, tipos de capas, funciones de activación, funciones de pérdida, descenso del gradiente y backpropagation. Entiendo que muchos de ustedes quizá han llevado inteligencia artificial o quizá no, pero usualmente se suele utilizar ya librerías que contienen ya las capas hechas, las funciones de activación, las derivadas, todo eso. Es decir, es como una caja negra, no sabemos lo que pasa adentro, solamente sabemos el resultado. Pero yo quiero que todos ustedes aprendan y lo voy a hacer de una forma que todos ustedes puedan entender. Así que vamos a comenzar con un poco de historia, que es lo que a mí siempre me suele gustar empezar a hacer. Así que, bueno. ¿Con qué se compara la inteligencia artificial? Con la llegada del hombre a la luna, porque eso ha sido un hito bastante importante. También con el descubrimiento de la electricidad, gracias a Nikola Tesla. Y además, bueno, todo comienza en el año 1958 con Frank Rosenblatt, un científico norteamericano que era científico computacional y psicólogo, dado que allá también era la época de la era industrial y todas esas cosas, entonces había ahí más auge de ciencia. Y bueno, acá tenemos el perceptrón, el modelo del perceptrón. Todos sabemos que las matemáticas tratan de representar todo lo que nosotros usamos, por ejemplo, en la vida cotidiana. La neurona humana también es un ejemplo de ellos. Las matemáticas han intentado hacer un modelo, es por eso que tenemos el perceptrón, que en su momento vamos a hablar qué son estas X, qué son estas dobles, qué es esta sumatoria y qué es esto de acá. Vamos a ver en su momento. No se preocupen, por el momento estamos hablando de historia. Después, en la década de los 50, se preguntaban cómo llevar esto. Aquí tenemos una neurona humana, ¿de acuerdo? Tenemos aquí el cuerpo de la célula, también tenemos las dendritas, tenemos acá su salida. Y como dice este científico, tenemos la idea, pero no los suficientes datos para evaluar y menos los recursos computacionales. No olvidemos que esto era en la década de los 50. Y bueno, en 1980, imagínense, del 50 al 80, 30 años después, se ha descubierto o se ha propuesto este algoritmo llamado backpropagation. ¿Por quiénes? Geoffrey Hinton, David Hart y Ronald Williams. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado porque han ganado el Nobel de Física. Claro que esto ha sido controvertido porque muchos dirán, ¿por qué de física no debería ser algo relacionado con la computación o ciencias de la computación? Bueno, han ganado ellos. Pero vamos a ver más adelante por qué ha sido tan importante este algoritmo. Pero ha habido una era de estancamiento. Por eso aquí tenemos una tortuga de 1980 hasta el 2000. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el transcurso de estas fechas? Bueno, primeramente ha habido una alta complejidad computacional. Eso era lo que no se tenían, ¿ok? No se tenía la alta complejidad computacional y también los resultados limitados de las neuronas tradicionales. ¿Por qué? Backpropagation lo que hace, les voy a dar un pequeño resumen. Cuando tenemos una neurona y llegamos al punto final, en el punto final se evalúa el resultado y se dice, está todo bien, está de acuerdo a los datos reales y de no ser así, de que falle, entonces vamos a encontrar hacia atrás, vamos hacia atrás, buscando cuál es la neurona culpable de que todo esto haya fallado, ¿ok? Eso es lo que hace. Pero había otros problemas, como ser los datos, habían pocos datos en ese entonces, también no había gráficas,
Además que tampoco habían buenos procesadores. Y en el año 2006 realmente ha sido el boom, porque todo esto ha aumentado. Teníamos pocos datos, porque en aquel entonces muchos decían, hasta cuando se ve en redes, ¿no? En IPv4 decían, tenemos suficiente con esta cantidad, serán millones, pero no creo que lleguemos a alcanzar. Eso es lo que proponían los científicos en aquel entonces. Pero ¿qué ha pasado después? Todos han empezado a usar Internet. Entonces, gracias a eso han habido más datos. Además que también ha habido tarjetas gráficas que sabemos que estas lo que hacen es complejos cálculos matemáticos y además, los procesadores, estos microprocesadores, también han tenido un alto desempeño. Entonces, gracias a todo esto en el año 2006 es que ha habido un boom. Pero claro, esto en los países de primer mundo, ¿no? Porque de nosotros, recuérdense que el Internet era bastante pésimo. De hecho, en Bolivia el Internet es uno de los más caros de todo el mundo. Y acá tenemos dos tipos, el PLN y las redes convolucionales. El PLN, o también llamado procesamiento del lenguaje natural, que se trata más sobre cómo entiende el texto la computadora. Por ejemplo, ChatGPT vendría a esta categoría de procesamiento del lenguaje natural. Nosotros le preguntamos algo, aunque sea con una sintaxis incorrecta. ¿Y qué es lo que hace ChatGPT? Lo corrige y se autocorrige a sí mismo, ¿verdad? Y bueno, también tenemos las redes convolucionales. Esto se trata sobre patrones en las imágenes. Aquí tenemos un gato y un perro. Por ejemplo, ¿qué podría pasar acá? Para que esta red neuronal me diga si esto es un gato o un perro, tiene que encontrar patrones. Supongamos que este gato lo evaluamos, lo pasamos por esta primera capa, por esta segunda, la tercera y al final. Me va a dar una probabilidad. Es un gato del 98%, digamos, pero podría entrar a la categoría de león, de tigre, de leopardo. Sí, ¿verdad? Pero con una probabilidad muchísimo menor. ¿Por qué? Porque esta red neuronal ha aprendido a identificar y distinguir un gato de un león, de un tigre, de sus parecidos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bastante importante y tenemos estos dos. O también le llaman visión por computadora, creo que a esto entra en visión de computadora. Bueno, la inteligencia artificial engloba a quiénes, al Machine Learning y al Deep Learning. Y vamos a hablar de cada uno de estos. Primeramente, la IA, ¿qué es? En términos simples, es tratar de que tenga las mismas capacidades que el ser humano. Nosotros pensamos, razonamos, deducimos y además inferimos, ¿ok? Y eso es lo que se quiere que haga la inteligencia artificial. El Machine Learning, por otro lado, es muy parecido al Deep Learning. Ustedes se van a encontrar con un montón de videos en YouTube y quizá hasta los conceptos se les vaya a preguntar ustedes mismos y digan, pero parece que son lo mismo. Hay una diferencia, ¿ok? Hay una diferencia. Si bien ambos se tratan de dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje, uno lo hace, uno clasifica, en este caso el Deep Learning clasifica, es decir, ¿esta clasificación qué significa? Por ejemplo, en las redes neuronales tienen que distinguir rasgos, como por ejemplo, tú podrías tener ojos marrones, color negro, digamos, de cabello, estatura, no sé, promedio, 1,70, cosas así. El deep learning tiene que saber clasificar. Lo hace por sí solo, ¿de acuerdo? Pero en el machine learning nosotros tenemos que clasificar, nosotros, los humanos. Esa es la diferencia entre los dos. Y bueno, en el 2024, ¿qué herramientas de inteligencia artificial tenemos? Tenemos Dell y tú, que algunos han debido ver, que es para generar imágenes. También ChatGPT, un clásico, o Codium, que eso nos sirve mucho a los que somos programadores. Y aquí hay un montón de otras herramientas. Le pueden sacar screen y ver también cómo funcionan. Incluso ha habido una empresa, he visto una noticia que ha creado su propio discografía, pero todos los artistas son hechos con inteligencia artificial, cada uno tiene su estilo. Si no me equivoco, eran 20 en España. Pueden buscarlo si quieren. Es una noticia bastante interesante y también hace una revolución en la música. Bueno, ahora vamos a entrar a las matemáticas y por favor, quiero que no se asusten,
Porque muchos a veces dicen, ay, no, matemáticas, como que le tienen cosa o les da miedo incursionar, pero yo les digo que no, yo también era muy pésimo en matemáticas, pero una vez que le entiendes, una vez que sabes cómo funciona cada una de estas cosas, realmente es algo interesante, es otro mundo, ¿de acuerdo? Y lo voy a explicar de tal forma que todos ustedes van a entender, estoy seguro. Bueno, aquí tenemos el escalar. El escalar simplemente es un número. 4, 5, -10, lo que tú quieras. Es un número. Ahora, un vector es un conjunto de números. Por ejemplo, 2,3,4. Ese es un vector. Una matriz, lo que podrías tener en Excel, filas y columnas. ¿Ok? Podríamos tener, no sé, datos, nombre, Cristian, apellido, Saginés, fecha de nacimiento, 12 de abril del 2001, etcétera, ¿ok? Esa es una matriz. Podríamos tener más datos de otras personas, pero son filas y columnas. Después, ¿qué le sigue? Le sigue el tensor. ¿Y por qué me dice acá dimensión cero, dimensión uno, dimensión 2, dimensión 3 y dimensión n? Nosotros como seres humanos estamos limitados a ver las dimensiones anteriores a nosotros. Por ejemplo, podemos diferenciar la dimensión uno de la dimensión 2 y la dimensión 3. La dimensión uno solamente es una raya. Dimensión 2 tiene ancho y alto. Ok, lo que vemos en los dibujos animados, en Cartoon Network, etcétera. Ok, pero la tercera dimensión es que tiene profundidad. En términos de animación tiene profundidad, ¿ok? No estamos hablando de tiempo porque esa es una dimensión física. Tiene profundidad en la tercera dimensión. Pero ¿qué pasa con la dimensión 4? ¿Podemos imaginarlo? No, como humanos no podemos. Podemos hacer una interpretación. Quizá podría ser un tesseracto, que vendría a ser la cuarta dimensión de un cubo, pero aún así no podemos imaginarlo completamente, ¿sí? Es muy difícil para nosotros, es muy abstracto. Y es por eso que a esto le denominamos tensores. Y ya no tenemos acá representaciones gráficas, ¿de acuerdo? Simplemente ya son como cubos. Ahora vamos a hablar de qué es el cálculo y un límite y para qué nos sirve. Muchos hemos avanzado cálculo, nos hemos preguntado para qué diablos nos sirve. Hasta yo mismo me he preguntado, ¿esto cuándo lo voy a aplicar en mi vida? Porque parecía que nunca iba a haber un cuándo. Pero bueno, primeramente vamos a hablar de un límite. ¿Qué es un límite? Vamos a ver esta función. Esta curva de acá, que es de color celeste, f de x, es nuestra función. ¿De acuerdo? No interesa cuál. Es nuestra función. Vamos a tener dos puntos, este de acá y este otro de acá. Quédense con esto. Este punto uno está en una posición x y este punto 2 está en un x más h. ¿Sí? X más h. Este espacio de acá sería h, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir el límite de h cuando tiende a cero, ojo con esto, tiende a cero, no es cero. Muchos de los de matemáticas nos decían, no es reemplazar, ¿de acuerdo? No es reemplazar, sino es que tiende. Puede ser 0,0000001, pero no es cero, ¿de acuerdo? Ya sea por positivo o negativo, porque también puede ser menos 0,0000,1. Bueno, si ponemos esto acá, esta formulita es la derivada y tiene diferentes expresiones. Y', f' de x y la derivada de y con respecto de x. ¿Sí? Y imagínense que esta h, como dice, tiende a cero, sea tan chiquitito. ¿Qué va a pasar si está tan chiquitito? Va a ser como si el punto uno y el punto 2 fueran el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace este límite? Lo que hace este límite es que va a encontrar la tangente a la curva, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a hacer. Y esto es justamente la definición de derivada. Un límite es la antesala a la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos, justo lo que les explicaba. Aquí tenemos una función celeste. Aquí esta línea verde de acá es como si hubiera dos puntos. Este punto amarillo es como si hubieran dos puntos, ¿ok? H 0,0001. Es decir, que el espacio entre el punto uno y el punto 2 es tan pequeñito que parece ser el mismo. ¿Y para qué nos va a servir? Lo vamos a ver en el algoritmo de backpropagation. Les había dicho que no se olviden.
y no lo van a lamentar, van a ver por qué. Después, un integral. Aquí tengo este símbolo de suma f de x. Si nosotros lo viéramos de esta forma, el área, que es una aproximación de esta sumatoria de i que comienza en 1 hasta la n de f de x sub i delta x, bueno, algunos quizá no lo entiendan, quizá otros sí. Pero esta f de x sub i es la altura, es esta altura de acá. No olviden que un rectángulo es base por altura, entonces es esta altura. Este delta de x es el espacio acá, digamos, x2 menos x1, ¿ok? Entonces, si multiplico base por altura, me da un rectángulo. Pero ahora, ¿qué pasa si esta n no va a tener un número, digamos, 1000, sino va a tender al infinito? Si va a tender al infinito, es como que tuviéramos muchos rectangulitos, cada vez más finitos. Y como tenemos cada vez más finitos, nos va a dar un valor muy acertado. Y eso es la integral, ¿ok? La integral simplemente es el área debajo de la curva, el área debajo de la curva. Ahora, esto en inteligencia artificial en algunos algoritmos específicos se aplica y en otros no, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es una derivada parcial? Una derivada parcial. Lo voy a explicar con este ejemplo. Tengo altura versus edad y aquí peso versus altura. Yo quiero saber qué tanto varía esto de acá, que significaría la, la derivada del peso con respecto a la altura. O en otras palabras, ¿qué tanto varía el peso con respecto a la edad? Perdón, esto es a la edad. Entonces, lo que vamos a aplicar acá es la regla de la cadena. Primeramente, para este caso de acá, para este caso de acá, vamos a tener la derivada de y con respecto de x, es decir, ¿qué tanto varía la altura con la edad? A medida que nosotros tenemos más edad, 14, 15, 18, 20 años, somos más altos, ¿ve? Entonces, a mayor edad, mayor altura, directamente proporcional. Ambos crecen. Acá, ¿qué pasa? A mayor altura, mayor peso. Eso es lo que se espera. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa si yo digo, a mayor peso, ¿qué edad vamos a tener? O bueno, ¿cómo cambia el peso con la edad? Entonces vamos a hacer la multiplicación de estos dos, que es 4 y un medio, y me da que eso es 2. ¿De acuerdo? Eso es 2. Entonces, no olviden que estas derivadas parciales es algo que nos interesa. Por ejemplo, aquí tenemos la derivada de y con respecto de x. Si aquí tuviéramos, no sé, más z, estas zetas, estas otras variables se toman como constantes. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de el deep learning y bueno, tenemos una capa de entrada. Este es el input y este es el output. Todos los que están en el medio se les llama capas ocultas. Después, ya les había hablado de esta neurona. Tenemos estas dendritas que vienen a ser los inputs. Este núcleo que viene a ser una sumatoria, en realidad es una regresión lineal y una función de salida, que se van a diferentes lugares, ¿sí? Porque una neurona lo que hace es procesar información y esa información le va a dar a otra neurona. Eso es lo que va a hacer. ¿Qué son las redes neuronales? Bueno, vamos a tener esta suma ponderada, que es una regresión lineal. O sea, se recuerdan, ¿verdad? Una regresión lineal no está elevado al cuadrado, al cubo, a nada. Solo a la 1, digamos. Por eso es lineal. Entonces va a ser x1. Estas x son variables, excepto esta b. Esta b se llama bayas. Esta bayas lo que le otorga es sesgo. El sesgo es bastante importante porque nos permite que esta suma ponderada sea flexible, ¿de acuerdo? Va a ser flexible. Entonces, si eliminamos esta b, vamos a tener problemas. Tenemos que tener siempre una constante que permite que esto sea flexible. Estos W, ¿qué son? Son pesos. Estos pesos lo que va a hacer es cambiar el sentido para un determinado objetivo. Puede ser este peso inicialmente 5, pero al modificarlo puede ser 15, puede ser 20, puede ser -10. Vamos a verlo con un ejemplo, no se preocupe. Después, justamente lo que les indicaba, ¿qué diferencia tienen con el Machine Learning? Aquí tenemos dos casos. Y fíjense en esto, tenemos este auto
que nos tiene que decir si es o no es auto. Eso nos tiene que decir la salida. Pero en el caso del Machine Learning, nosotros extraemos las características. Es decir, nosotros le vamos a indicar, tiene cuatro llantas, tiene cinco ventanas, tiene cuatro asientos, todo eso le vamos a indicar. Después se va a hacer la clasificación y al final nos va a decir si es o no es un auto. Pero en el caso del Deep Learning, lo va a hacer todo de forma automática, ¿ok? En la red neuronal va a ser tanto la extracción de las características, va a decir, ok, tiene cuatro llantas, tiene cinco ventanas, todo eso. Y al final nos va a decir lo mismo, si es un auto o no es un auto. Pero vean esta diferencia. Aquí nosotros intervenimos, los humanos. En el deep learning no interviene el humano más que para programar las redes neuronales y nada más. Pero la clasificación y la extracción de las características lo hace solo la red neuronal. Problemas del deep learning, que estos siempre se van a encontrar, incluso cuando ustedes vayan a investigar sobre esto, quieran desarrollar sus propios algoritmos, etcétera. El problema de sobreajuste, perdón, overfitting, que no logra generalizar. Esto es cuando, por ejemplo, eh, nosotros le cargamos de información a la neurona, a la red neuronal, pero con el tiempo, esta red neuronal va a ser tan, pero tan perfecta, tan bien entrenada, que al final no va a saber distinguir. Ese es un problema. Sé que suena medio contradictorio, pero es por eso que necesitamos el bias. El sesgo es bastante importante. Si tú le quitas al sesgo de la ecuación, vamos a tener sobreajuste, overfitting. Además que también tenemos este problema de la caja negra. Ustedes cuando vayan a utilizar redes neuronales van a ver que tenemos librerías en Python como PyTorch, Keras, TensorFlow, entre otros, que ya nos permite modificar las capas y todo, pero no nos dice cómo está funcionando. Pasa por una caja negra que no sabemos el proceso y nos da una salida y ya está. Esos son dos problemas. Y bueno, las funciones de activación. Aquí tengo todos estos redonditos son neuronas. Y si estas neuronas, como les había dicho, utilizamos regresiones lineales, todas estas neuronas utilizan regresiones lineales. Pero ¿qué pasa? Si sumamos todas estas regresiones lineales, vamos a tener un resultado que es una regresión lineal. Y eso no aporta aprendizaje. Es decir, que la red neuronal no va a ser capaz de aprender nada si solamente le pasamos funciones lineales. Y ustedes se preguntarán, pero usted ha dicho que utilizamos funciones lineales. Entonces, entran las funciones de activación. Lo que hace es que va a cambiar la linealidad. Le va a otorgar una cierta característica que al pasar de esta neurona a esta otra neurona la información ya no va a ser lineal. Ya no va a ser lineal. Y la suma de funciones que no son lineales es igual a una función que no es lineal, lo cual eso favorece el aprendizaje. Tomen nota de esto, favorece el aprendizaje que nosotros tengamos no linealidad, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace la función de activación nada más. Y tenemos este caso, por ejemplo, esta es una función de activación sigmoide. Esta sigmoide, si se puede notar, esto va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Esto facilita probabilidades. Las probabilidades son entre 0 y 1. Entonces, eso es lo que facilita. También tenemos la tangente de -1 a 1. Esto usualmente se utiliza para la parte de las capas ocultas. No olvidemos que las capas ocultas son lo que está en el medio entre la entrada y la salida de las capas de la red neuronal. También tenemos ReLU. Y bueno, la función de pérdida. Esta función de pérdida lo que va a hacer es medir el valor real versus el valor que hemos obtenido con nuestra red neuronal. Es por eso que tenemos aquí como cuadraditos. Si se fijan, tenemos acá cuadraditos. ¿Y qué es lo que hace esto? Va a castigar aquellos valores que estén muy alejados. Por eso esto está al cuadrado. Además de que también siempre va a ser positivo, ¿no? Este cuadrado también nos da ese atributo.
Por ejemplo, estos de acá están alejados y lo que va a hacer es decir, tenemos valores muy alejados de lo que se esperaba versus los datos reales. Entonces, si la función de pérdida es muy alta, tengo mala predicción. Si la función de pérdida es muy baja, tengo buena predicción. Y el descenso del gradiente. Al final también vamos a ver un ejemplo de todo esto con una red neuronal ya hecha, y también les voy a pasar el link por si quieren verlo, que es algo muy interesante. Los mínimos. ¿Para qué me sirven estos mínimos? Mínimo local, mínimo global. Porque de acuerdo a estos mínimos que nosotros vayamos a encontrar, es que se van a actualizar los pesos. Esos pesos W que les había mostrado acá, estos pesos de acá se van a actualizar. Si tengo una función de pérdida, es decir, que no está bien hecha, lo que va a hacer es modificar estos pesos. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a hacer. Y si encontramos este mínimo global, vamos a reducir la función de pérdida lo más considerablemente posible. Esto nos va a ayudar a que vamos a, perdón un momentito. Mm, Esto nos va a ayudar a que nuestra red neuronal sea mucho, mucho mejor. Y bueno, aquí tenemos los datos, la capa uno, capa 2. Esto viene así. Datos, capa uno, capa 2. La predicción medimos con el valor real. Tenemos una función de pérdida bastante alta. Volvemos acá al optimizador. El optimizador lo que va a hacer es actualizar los pesos. Y así sucesivamente va a ser este ciclo hasta que tengamos una función de pérdida bastante baja. Bueno, estas son ecuaciones, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Y finalmente, conclusiones es que hemos visto la importancia de las matemáticas para el desarrollo del deep learning, además de los desafíos que tiene como el overfitting, el consumo masivo de energía y la gran cantidad de datos para entrenamiento. Y bueno, como recomendaciones yo les doy que vean videos de DOT CCB. Voy a pasarlo al grupo de Blue Dot y Verisatium. Todo esto para entender más sobre la inteligencia artificial. Y una cosa también que quiero mostrarles es esta. ¿Dónde está? Esto. Esta ya es una red neuronal que está ya completamente hecho. De hecho, es convolucional, ¿de acuerdo? Pero quiero que aquí se centren y vean cómo está funcionando esto. Lo que va a hacer es que yo voy a escribir un número y me va a decir con qué probabilidad lo es. Por ejemplo, si pongo 4 acá, aquí me dice, ¿qué probabilidad es de que sea 4? Me dice que la primera respuesta es 4. Esto es lo que yo he puesto. La primera respuesta es 4. Y la segunda respuesta es que es 1. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo un 7 medio así? Entonces también me va a decir, pasa primeramente por esta capa de entrada, por todas estas otras capas ocultas y finalmente me da a esta capa de salida, que si se dan cuenta es un vector. He puesto acá en una matriz y lo convierto en vector. Y ahí me da la probabilidad de que sea cierto número. En este caso me dice que es 7. La primera respuesta y la segunda respuesta es 4. Y bueno, así es como esto funciona y de verdad espero que hayan aprendido. De todas formas, voy a pasar las diapositivas y también les voy a pasar canales de YouTube porque si ustedes indagan sobre, va a valer la pena. Ustedes van a decir, wow, esto yo sé, porque en el mercado hay mucho sobre desarrollo web, pero no tanto ese, de ese número tan pequeño de personas que sepan de esta área. Y bueno, voy a mandarles un link también de Kahoot, que espero que participen. Y pues, eso